Durante las últimas décadas, el mundo ha sido testigo de grandes cambios financieros y económicos derivados de la llamada globalización financiera, proceso en el que México se inserta con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bajo la infalible promesa de modernidad y prosperidad nacional. El tratado es importante para México, como lo es para Estados Unidos y Canadá, para que la región recobre la competitividad que ha perdido frente a Europa o los países del Pacífico Asiático. Sin embargo, el desequilibrio externo de la economía mexicana, aunado a la falta de un sistema bancario de ahorro interno, ha traído como consecuencia una vulnerada soberanía nacional, donde quienes conforman la estructura administrativa de la nación solo han intervenido para que las finanzas del país se integren como un engrane más de la maquinaria globalizadora sin estar preparados. Bueno, fue primero el modelo mismo. Era una invitación a una gravísima crisis que ya se está viviendo, que primero fue financiera. ¿Y por qué el modelo mismo? Primero, tiene varias componentes que la gente no entiende, y muchas veces los banqueros mismos ya no sabían cómo manejar el monstruo que habían creado. Fue un diseño para llevarse las riquezas de los países, sus joyas estratégicas, diseñado por los banqueros de Wall Street y la City. Entonces este modelo se llama globalización financiera, que no hay que confundir con la globalización económica, que no es necesariamente la misma, porque la globalización económica tiene reglas. Está la OMC, hay reglas de protección, de origen, todo lo que ya sabemos. Esa es una globalización mercantilista. Pero la globalización financiera es única, es un invento, yo diría, diabólico de los banqueros, que tiene varias características. La primera es que se manejan con cuentas invisibles, no aparecen en los estados contables, y tiene un término que se llama off-balance sheet, que quiere decir están fuera del balance contable. ¿Cómo se puede dar esto? Bueno, porque lo hacen entre ellos los grandes banqueros, en colusión con todo el circuito de reguladoras que no regulan, de calificadoras que no califican. Y otra característica que tiene es que se manejan en paraísos fiscales que se llaman offshore. Eso es una verdadera piratería, hay que decirlo abiertamente. Ellos mismos crearon una piratería financiera, literal, en la que el ciudadano común es indefenso. Y luego viene la parte peor, la parte del gobierno, que dejó desregular ese mercado. La globalización financiera, con cuentas invisibles, contabilidad invisible, que se escenifica en paraísos fiscales, no tiene ninguna supervisión ni del gobierno ni de los ciudadanos. Entonces, el modelo estaba diseñado para eso. Yo no sé de qué se están asombrando. Yo vengo diciéndolo desde 1996, que iba a estallar. El gran milagro fue no que realmente es de que haya tardado en estallar. Duró demasiado, ya habían signos, señales. Por ejemplo, por ahí de 1998 se da una quiebra célebre de Long Term Capital Management, en 1998. Luego vino la crisis del 2000, con todo, cuando se cae todo el índice tecnológico Nasdaq. Es decir, ya era incontenible. Y llegó un momento en donde ya el 15 de septiembre del 2008, con Lehman Brothers, pues estalló. Y ese es, yo diría, más que la causa, lo que pasa con Lehman Brothers es la consecuencia. Ahora, aquí lo grave es que a México anómalamente no le debía haber afectado, y peor que a otros países del mundo, porque México no tiene banca nacional. Nosotros ya la vivimos con el efecto tequila en 1994, donde precisamente desapareció la banca nacional. Todo Citigroup, cuando se vendió, que por cierto fue rescatado Roberto Hernández por el gobierno mexicano, por los ciudadanos con nuestros impuestos, no pagaron impuestos, porque lo venden en el piso de remate de la bolsa, lo cual eso no sucede ni en Estados Unidos. Bueno, valía 12.500 millones de dólares. En esos momentos lo estaban rematando en México, lo querían vender en 2.000 millones de dólares. Es decir, no es nada. Todo el banco, eso vale. No, lo demás son nuestros capitales que tenemos depositados y tal, pero de ellos propios tienen 2.000. Pero en realidad, no, digo, es más, nosotros deberíamos crear una banca nacional.
ni siquiera rescatarla. La dimensión es, Pemex el año pasado dejó 105 mil millones de dólares. Ese es el negocio del país. Ese es el problema. Y eso está ingresando y no sabemos a dónde va a dar, porque estamos sosteniendo a una bola de parásitos en el gobierno que se llama gasto de cuenta corriente. ¿Cómo puede ser que el director del Infonavit, que no tengo nada a nivel personal de él, el que sea y que esté en turno, gane más que el presidente de la República? Pues de locos. Digo, por eso el país está pésimamente manejado. Entonces, qué bueno que viene esta pregunta. Bueno, entonces, ¿qué le pasó a México si no tenemos banca financiera? Porque la crisis es financiera, no nos olvidemos de ello. Y México no tiene banca nacional, si nosotros nos damos cuenta. Es el único país del mundo cuyo 92% de la banca que está en México no es mexicana, es extranjera, o es bien estadounidense, británica o española, básicamente, y canadiense. Es decir, anglosajona prácticamente. Entonces, 92% en términos de capitalización de mercado, es decir, lo que vale en bolsa, está en manos foráneas. Nosotros no tenemos banca. Por eso nosotros nos salvamos de rescatar una banca. Ya lo hicimos con el efecto tequila. Entonces, eso no nos afectó a nosotros. Que no nos vengan con cuentos chinos. Eso es para retrasados mentales, eso. Entonces, ¿la causa cuál fue? Que a Estados Unidos, entonces tenemos que ver la secuencia, le pega la crisis financiera, le pega al mundo entero, sin duda alguna, pero México, curiosamente, está blindado, pues nosotros ya la habíamos vivido. Entonces, ya no sabe. Luego, le pega la crisis económica a nivel mundial y le pega al propio Estados Unidos a nivel económico. Y de ahí nace otro tipo de crisis que yo llamo crisis multidimensional. Es cambio de paradigma. Hay una tesis de los europeos que dicen que Estados Unidos lo hizo deliberadamente para arruinar al resto del país, y aquí ellos manejan la tesis, ¿quién se cae menos? Porque Estados Unidos ya está en decadencia, eso hay que reconocerlo. Estados Unidos antes, no, pero el 29 todavía fue más benigno, Es decir, desgraciadamente la gente cuando aborda el 29 lo ve de una manera reduccionista, que es cierto, pero no están viendo el cuadro integral. 29 todavía Estados Unidos venía de ganar una Primera Guerra Mundial, iba a ganar la Segunda Guerra Mundial. Es decir, militarmente fue la que decidió las dos guerras mundiales, guste o disguste. En este momento Estados Unidos no gana guerras, las está perdiendo. Lleva 5 guerras perdidas. Por eso Estados Unidos recurre, a mi juicio, a la guerra financiera. En Irak está perdida la guerra. Afganistán tronadísima, ya son 2. Luego Israel, que es su aliado máximo en el Medio Oriente, pierde 2 guerras. Luego con Hezbollah perdió, ahí literalmente perdió. No pudo con una guerrilla. Israel, el ejército más poderoso del Medio Oriente. Y aquí ya viene lo interesante. Está perdiendo Estados Unidos e Irak guerras asimétricas, así se les conoce. No son guerras de ejércitos convencionales, sino los guerrilleros le ganan a los ejércitos mejor pertrechados tecnológicamente del mundo. Ya son 4 guerras. Y la quinta, que cambia toda la estructura de Europa. Cuando Cheney, tenemos 5 guerras consecutivas que pierde Estados Unidos, directa o por aliados interpósitos. Y esto no sucedió en el 29. Entonces yo, a mi juicio, hoy Estados Unidos está recurriendo a la mejor arma que tiene, la única que le queda, que es la guerra financiera. Porque ellos dominan las finanzas del mundo. Y aquí viene el mundo como está. Tenemos un mundo financierista que domina la dupla anglosajona, Estados Unidos y Gran Bretaña, y tenemos un mundo básicamente economicista o económico que domina el BRIC, Brasil, Rusia, India y China. Ese es el mundo de hoy. Estados Unidos con mucha finanza, pero sin sustento económico, esa es la finanza virtual. Por eso recurren a todo este manejo de especulaciones y derivados. Y el otro, el BRIC, que tiene gran economía, pero sin finanzas. Ese es el mundo de hoy. Entonces, por eso Estados Unidos, que no tiene economía, ni Gran Bretaña, sus economías son mediocres. Hoy hay un nuevo mundo, por eso estamos hablando del mundo multipolar. Y ahí está la reunión del BRIC, es el mejor reflejo. Y les está dando en el continente americano. Monroe se hubiera pegado un tiro al saber que el BRIC se está reuniendo hoy en Brasil. Y que por primera vez en la historia de Rusia, después de 147 años de establecer relaciones bilaterales, el presidente Medvedev de Rusia visita Argentina.
Esas son las noticias. Estamos ante un nuevo mundo, ¿eh? Pero aquí lo que es relevante, que México no quieren entender, obviamente los que nos gobiernan, pésimamente gobiernan, porque no saben de geopolítica, ni saben de los correlatos entre las finanzas y la geopolítica. Hoy estamos viendo la decadencia de Estados Unidos, que ha recurrido a su arma final. Bueno, no es convenio, es un pacto secreto. Ahí está, y no lo digo yo, porque luego dicen, son teorías de conspiración. Lo dicen los ignorantes que no leen, que no están atentos, ¿no? O que les conviene que México entregue su petróleo, ¿no? Judicial Watch, nada más, el Observatorio Judicial de Estados Unidos, ve la reunión del ASPAN, donde Fox firma precisamente la entrega del petróleo. Pero es una entrega paulatina, es decir, esto no se da. Saben que México es un país nacionalista, orgulloso, con un pasado glorioso, pues obviamente lo tienen que hacer paulatinamente. Y esto empieza, Tratado de Libre Comercio, con Salinas, entrega de la banca por Zedillo, que no se nos pierde esta parte, entrega de la banca por Zedillo. Ahí viene, pues, si el mundo se mueve con finanzas, estamos entregando la banca, pues digo, ¿de qué nos preocupa? ¿Por qué México está en crisis? Pero aquí también es un grave error de juicio creer que México está en crisis por la crisis de Estados Unidos. México está en crisis desde el modelo neoliberal, y lo dice el mismo de la Madrid Hurtado que inicia el modelo. Es decir, México está en crisis de hace 30 años, con un crecimiento mediocre de 2% anual, que es en promedio, que es el más mediocre de toda Latinoamérica, incluyendo Haití, Honduras, Salvador y Bolivia. El más bajo crecimiento de toda Latinoamérica. Es decir, nuestra crisis ya es estructural, ya no es coyuntural. Entonces, ¿qué sucede? Entra el Tratado de Libre Comercio, nos prometieron que íbamos a irnos al primer mundo. Es el modelo el que nos sirve. Si nosotros cambiásemos el modelo, bueno, para México no sirve, para Estados Unidos y Gran Bretaña es una maravilla el modelo neoliberal, a ellos les ha beneficiado, a nosotros no. No, porque es una estupidez hacer un tratado de libre comercio entre un país postindustrial con un país postagrícola, así de fácil, industrializado. Pues ¿cómo? Me va a hacer pedazos aquel. Y es peor hacer un tratado de libre comercio con un país que tiene un Producto Interno Bruto 20 veces superior al mío. Pues de locos. ¿Cómo? Van a hacer pedazos en todo. ¿Dónde está el agro mexicano? Desapareció. ¿Por qué Brasil tiene un agro que ya es el más importante del mundo? Que nadie lo dice. Brasil es hoy la primera potencia agrícola del mundo. ¿Y cómo lo hizo? Pues todo lo al revés que ha hecho México. Brasil es la antimateria de México, para acabar pronto. Por eso Brasil está en la cumbre y México se está desplomando. Pero bueno, entraron al TLC, segundo paso. Luego se desmantela la banca y viene otro, porque hay una concatenación. La entrega del poder al PAN, de parte de Zedillo, viene el ASPAN, el famoso ASPAN, que es el Tratado de Seguridad y Prosperidad para América. Tratados secretos, en secreto, es decir, no lo sabe ni el Congreso. Lo firma y luego viene, y ahí viene ya la operatividad de la entrega del petróleo. Y ya se veía, yo incluso me adelanté muchos años a decirlo, porque no es nada novedoso, el Comando Norte, y la captura del Golfo de México, que Estados Unidos no la va a dejar porque es su bajo vientre de seguridad nacional. Y luego viene Iniciativa Mérida. Y cuando va Beltrones a visitar a Bob Gates, que es el secretario del Pentágono, a Washington, le dice Bob Gates, si ustedes en México aceptan la Iniciativa Mérida, México será incorporado al Comando Norte. Bueno, es importante que entienda la gente que es Comando Norte. Northcom se le conoce. Estados Unidos se maneja por zonas regionales en el mundo. Hay Comando Sur, Comando Norte, etcétera, etcétera. Y en México se traslapan los dos. Se traslapa el Comando Norte con el Comando Sur del Caribe. El Comando Norte es el equivalente, para que nos demos cuenta de las dimensiones, es el que sustituye al NORAD, N-O-R-A-D. ¿Qué es el NORAD? El NORAD es el Tratado Aeroespacial de América del Norte, en la Guerra Fría, que era el escudo misilístico contra la URSS en ese momento, de Estados Unidos y Canadá. Eso es lo que sucedió, es decir, se militariza de facto México. Pero esto no lo podemos perder de vista. ¿Qué sigue? Pues obviamente le entrega el petróleo, por eso está Calderón. Es decir, Calderón no llega, eso hay que entenderlo. Nosotros creemos que llega el del PAN, el del PRI.
Es decir, si llega Jesús Ortega del PRD o llega el que sea del PRI o del PAN, no pueden quitar esa secuencia, los matan, así de fácil. Colosio quería cambiar el modelo, ahí tuvimos las consecuencias. Bueno, el gas ya se entregó, que eso no se nos olvide, está totalmente entregado el gas. Y ahorita vinieron este grupo del Pentágono, vino la plana mayor del Pentágono con Hillary Clinton y la de seguridad del hogar, Napolitano. Sí, pero ¿quiénes vinieron? Vino Bob Gates del Pentágono, vino Dennis Blair, el zar del espionaje de Estados Unidos, nada más. Y a los 2 días siguientes empezó Estados Unidos en forma unilateral, léase sus empresas transnacionales privadas, a explorar en forma unilateral, insisto, los yacimientos petroleros en la transfrontera. Y ahí están pegando gritos la Bastida Ochoa y Graco Ramírez, que son simuladores, porque ellos participaron en la entrega del petróleo. Y cosa que estoy hablando de un priista y estoy hablando de un perredista. Pues da igual, es igual. Es decir, estamos ante una gran simulación de entrega del petróleo, donde los tienen agarrados a muchos de los diputados y senadores en el negocio del narcotráfico. Por eso han salido escritos sobre ellos en Estados Unidos. Es el chantaje. O firmas o ahí te saco tu expediente. Ahí está todo el expediente de Beltrones, fue el que firma la reforma energética. Ahí está el expediente de la Bastida Ochoa, es el que firma la reforma. Nosotros no teníamos por qué irnos a entregar a un tratado de libre comercio así. Cuando se vea la historia, nos vamos a arrepentir del TLC. Porque no nos benefició en absoluto, desmanteló el agro, desmanteló la industria, desmanteló la banca. Lo único que funcionaba en el TLC era la cuestión automotriz. Y hoy está quebrada en Estados Unidos. Y hoy, ¿qué nos deja Fox y Calderón? Los changarros y los pymes. Eso no es para un país como México. Y a pasos acelerados nos estamos cayendo por la mediocridad y el entreguismo. Hay petróleo. En las profundidades del Golfo de México tenemos una de las principales reservas del mundo. Lo que no tenemos es banca. Pues ¿cómo exploro si no tengo banca, no tengo dinero? ¿No es absurdo? Y hoy puedo hacer acuerdos con China. Si yo fuera el secretario de Energía, bueno, primero que nada, lo que haría es tener banca nacional. Así va a empezar. Porque van de la par. ¿Cómo exploro yo si no tengo dinero? Hoy, ¿qué nos están diciendo? Como México no tiene dinero y no tiene tecnología, pues ahí estamos nosotros, las transnacionales de Estados Unidos. Bueno, la cuestión del dinero yo la resuelvo fácilmente. Pues creo una banca nacional, la banca de desarrollo. Es lo que hace Brasil. Tiene banca de desarrollo. Hizo acuerdos con China. China feliz le paga de antemano a Brasil y está contenta que vaya a explorar y le vaya a entregar petróleo. Es la necesidad de China. China necesita triplicar de aquí a 10 años sus importaciones de petróleo. Es un juego de amos y esclavos. Entonces, cada quien juega su rol. Entonces, ¿qué sucede? Ese es el primer punto. Luego nos dicen que no tenemos tecnología. Yo lo invité a los ingenieros de Petrobras a México. Los llevé incluso hasta el Congreso de la Unión. Le pregunto a uno de ellos, ¿cuánto tiempo toma aprender a explorar en aguas profundas? 2 años. Si los ingenieros brasileños explotan en 2 años, aprenden, yo no veo por qué el ingeniero mexicano no pueda aprender. Ahora, ¿cuál es la prisa? Por una sencilla razón, que la gente no sabe, y ni los políticos. Porque en el momento en que Estados Unidos, sus empresas transnacionales, léase Chevron, esa es una de ellas, o ExxonMobil, tienen participación en las profundidades del Golfo de México, ellos tienen derecho, porque están en bolsa, a contabilizar los futuros de las reservas que están explorando. Nosotros estamos a contracorriente de la historia. Hoy es al revés. Todas las empresas en el mundo se están reestatizando y se están desprivatizando por una sencilla razón. Es mucho dinero. Está a $90 el barril. Yo lo vengo gritando desde hace 20 años. Luis Telles Quenzler, secretario de Energía, es representante del Grupo Carlyle en México. El Grupo Carlyle, pues es el grupo de la familia Bush. Fue a decirle al Congreso que había que vender el petróleo en la época de Zedillo porque ya no iba a valer ni $6. Por ejemplo, ahorita todo el mundo habla que se agotó el petróleo. Es una mentira. Hay mucho petróleo en las profundidades de los océanos y del Ártico y de la Antártida.
Lo que pasa es que cuesta $50 la extracción. Entonces, yo creo que esos son elementos de atemorizar, como lo del cambio climático hoy, precisamente para beneficiar a una plutocracia, es decir, el gobierno de los ricos que tiene dominado al planeta, nos guste o no. Sí, pero también ya llegaron a su límite, porque el modelo fracasó. ¿Qué van a hacer? Ya lo vemos en fase terminal Estados Unidos, eso es real. Antes se veía, habían datos, se hablaba del 2030. Los mismos autores como Michael Clerc, que habían hecho sus pronósticos, tuvieron que adelantarlo. Dicen, ya estamos en el 2030. Es decir, se adelantó 20 años. Es decir, esta crisis multidimensional, que ya no es crisis multidimensional, rebasó, es cambio de paradigma. Tenemos que rehacer al mundo. Lo que pasa es que Estados Unidos es el que está a la ofensiva, aunque está perdiendo, sigue estando a la ofensiva, sigue manteniendo. El mejor reflejo de eso es el G20. Estados Unidos dijo adiós G7, adiós G8, vámonos al G20. Curiosamente es la mesa híbrida entre el G7 y el BRIC, nos gusta o no. Ese es el corte de caja de hoy. ¿Cuáles son las tendencias? El G7 a la baja y el BRIC al alza, así de sencillo. ¿Cuánto va a durar esto? Bueno, puede ser que estén en cuidados intensivos hoy Estados Unidos. Puede ser que le dure la agonía 5, 10 años. Yo en lo personal no le veo más de 10 años. Ocultan todos sus manejos contables. Todos son fraudes. Y la principal, no lo digo yo, lo dice el reporte Wageley, Banco Wageley, un reporte confidencial que habla que la deuda de Estados Unidos es 600% de su Producto Interno Bruto. ¿Cuándo van a pagar eso? Jamás, no tienen con qué, no hay otra. Entonces, ese es y luego viene lo demás, es decir, su déficit fiscal, su déficit presupuestario, el dólar, lo estamos viendo, otro. Es que hay varias señales. El infarto en el corazón para mí de Estados Unidos es que no gana guerras. Curioso, porque no podemos perder de vista ese binomio. Y luego lo que tenemos que ver de parte de Estados Unidos algo es otra principal señal que yo la pondría incluso como reflejo de toda su crisis financiera, igual que Gran Bretaña, porque ellos apostaron en contra del dólar, del oro, perdón. Es el alza de dos binomios. El oro y la plata, curiosamente México es el segundo productor de plata del mundo, pero no sirve de nada, pues se lo llevan los canadienses, y el petróleo y el gas, que es lo que queremos entregar. Por eso el país está como está. ¿Cómo puede ser que cuando viene el alza de dos materias primas tan importantes que afectan a Estados Unidos y Gran Bretaña, que México es uno de los principales productores, tanto de hidrocarburos como de plata, estemos tan necesitados? ¿Por qué nos metimos al modelito financierista? ¿Por qué hay tanta traición en el político mexicano? ¿Qué queremos? ¿Otra revolución? ¿Qué hay que hacer? Yo estoy desde la academia, hago lo mío, yo ya tuve mis amenazas de muerte. La política mexicana es una porquería. Está diseñada para el gran negocio y para la entrega. Ahí está el mismo Andrés Manuel López Obrador, con sus dos Juanitos. Juanito 1, que ya conocen, el Juanito 2, que es Mario Di Constanzo, otro traidor. Está lleno de traidores el país. Tenemos que repensar filosófica y antropológicamente qué somos. Y ahorita entramos en una nueva etapa de revolución tecnológica. Que viene la nueva revolución tecnológica y nosotros nos vamos a 6 siglos atrás. Yo creo que también hay que repensar muy bien esto. Yo creo que ni a los empresarios mexicanos les conviene. No, yo ni siquiera le echaría la culpa a los empresarios mexicanos. Es la mediocridad del político mexicano. El peor de los políticos del mundo. Y los economistas mexicanos son los peores del mundo. Y no lo digo yo, lo dice Joseph Stiglitz. Dice, México ha sido el peor país que ha manejado la crisis económica. Yo creo que es el político mexicano, porque él es el responsable último. El político mexicano es, y yo por eso hablo de un término que existe en español, se escribe con doble K, la caquistocracia. Que no es nuevo tampoco, ya se dio. ¿Qué quiere decir el gobierno de los peores? Hoy estamos gobernados por los peores políticos. Esto sí lo voy a decir en términos muy geopolíticos. A nosotros somos el espejo negro de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no se quisiera ver en un espejo donde va a ver a México, porque nos ha despedazado. Lo que dijo Porfirio Díaz fue real. México tan lejos
de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo con los brasileños, cuando me preguntan, bueno, ¿y por qué a Brasil le va bien y a México no? Pues la geopolítica también pesa. Yo digo, Brasil tan lejos de Estados Unidos y tan cerca de Dios, porque los brasileños creen que Dios es brasileiro. Por eso llegamos siempre al punto de partida que yo iniciaba, la gran mediocridad y traición del político mexicano.